Buenas tardes a todos los que están siguiendo la conferencia o la van a seguir. Y es una de las actividades, como ya saben, es una de las actividades de la Real Sociedad Geográfica con relación a la Semana de la Ciencia. Es un verdadero placer volver a colaborar con la Comunidad de Madrid en esta actividad. Lo venimos haciendo ya muchísimos años y en esta ocasión lo hacemos con esta conferencia y también con un paseo precisamente por el denominado Paisaje de la Luz, según la UNESCO, declarado Patrimonio de la Humanidad precisamente el año pasado, en el año 2021. La conferencia la vamos a dedicar, como figura en el título, a la protección y conservación del paisaje, porque es una de las muchas actividades que realiza la Real Sociedad Geográfica. Y no digamos ya cuando se trata de hablar de paisaje, porque si hay algo especialmente y fuertemente geográfico, es el paisaje, que es lo que constituye nuestro objeto de análisis, de estudio a través de todos los tiempos, incluso desde aquellos lejanos y remotos tiempos de Estrabón del mundo grecorromano. Y, por supuesto, a lo largo del siglo XVI, con la época de la geografía española, posteriormente con Humboldt, más tarde en el siglo XIX con Russell, con Ritter, y en fin, no es momento de desarrollar mucho esta idea, pero simplemente señalar que efectivamente el paisaje constituye el motivo o uno de los motivos centrales de interés de la geografía y es lo que da sentido a nuestra ciencia y a nuestro conocimiento. Por lo tanto, de paisaje vamos a hablar y, por otra parte, vamos a hablar de paisaje porque es un tema totalmente de actualidad, doblemente, en cuanto que el paisaje es especialmente valorado en los tiempos que corren, especialmente a partir de la década de los 90, anteriormente también, pero a partir de la década de los 90 se va a valorar especialmente por la propia UNESCO y posteriormente en el año 2000 por el Consejo de Europa y en definitiva porque va a haber una sensibilidad hacia los valores patrimoniales de los que el paisaje es un elemento importante y recientemente esa valoración del paisaje queda reforzada por su relación con el medio ambiente e incluso con el cambio climático, porque el paisaje puede convertirse en una herramienta útil, importante, para precisamente intentar paliar los efectos de lo que denominamos cambio climático. Entonces, vamos a ir viendo una serie de imágenes, de diapositivas. Yo les voy a pasar una presentación donde vamos a ir mostrando, intentando mostrar, en primer lugar, cuáles son los hitos de este interés por el paisaje y relacionarlo también con el aumento de población, porque eso tiene unos efectos considerables importantes. Es muy importante, yo creo que es por donde hay que empezar, a hablar del Convenio del Paisaje Europeo de 2000, que es del Consejo de Europa, porque hay una definición perfectamente válida, dice paisaje es cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos. Esto tiene bastante interés porque anteriormente, en 1992, ya había habido una definición de paisaje por parte de la UNESCO para la protección precisamente de paisajes puestos en riesgo. Pero en el caso de la UNESCO, que luego vamos a volver sobre ello, en el caso de la UNESCO, lo que se llama la atención es fundamentalmente sobre los paisajes culturales y sobre el concepto de paisaje cultural. En el caso del Consejo de Europa, da un paso más y lo que se pretende defender, conservar, poner en valor, aprovechar de manera racional y sostenible es todo paisaje. Cualquier paisaje tiene valor y en sí mismo puede ser objeto de interés u objeto de conservación.
También me parece importante recurrir, en el caso español, en el caso nuestro, a la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana del año 2015, simplemente para llamar la atención sobre el hecho de que la legislación de entrada ya atiende a la importancia del paisaje y lo sitúa la conservación del paisaje y el valor del paisaje dentro de los derechos del ciudadano. Así que, como les pongo en pantalla, pues pueden ver que hay en el artículo 5, pues ya se señala: entre los derechos del ciudadano figura disfrutar de un medio ambiente y de un paisaje adecuado. Eso en cuanto a los derechos, y también en cuanto a los deberes, pues por parte del ciudadano será respetar y conservarlo. Hay una protección internacional del paisaje, de los paisajes, hay una protección nacional a través de la legislación de patrimonio, pero también a través de la legislación de urbanismo. En el caso de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, naturalmente estamos hablando de la legislación nacional española del suelo. Pero también la legislación de patrimonio natural y de biodiversidad también se preocupa por la conservación y preservación del paisaje, nada más que en este caso atendiendo fundamentalmente a los sistemas naturales y a los valores, incluso a los valores geológicos. En pantalla les he puesto como sugerencia, una imagen de Segovia, y es una imagen de Segovia de Dugueston, de este grabador, pintor francés, que representó buena parte de España en una serie de litografías, en una colección que él llamó L'Espagne à vol d'oiseau, España, abuelo de pájaro. Quiero también relacionar los problemas del paisaje, las ventajas del paisaje, con el crecimiento de la población, para que tengamos en cuenta que la presión demográfica es la que se convierte en un elemento importante de modificación de los paisajes, en consecuencia de riesgo para aquellos paisajes que pueden ser de mayor valor, no digamos ya en el caso de los denominados paisajes excepcionales. Simplemente esos son unos datos perfectamente conocidos por todos, no tienen más interés que mostrar simplemente cómo el crecimiento, en definitiva lo que sabemos, el crecimiento de la población del planeta ha sido espectacular, de los 2,5 millones prácticamente de 1950, pues hemos pasado a casi 8 millones en la actualidad. Y en el caso de los diferentes continentes, pues naturalmente el mayor crecimiento con relación a 1950 y a un índice 100 corresponde a África, mientras que nuestro continente, el continente europeo, pues tiene un crecimiento muchísimo más estable. El peso también, la distribución a nivel del planeta está desequilibrado, fuertemente desequilibrado, y le llamo la atención exclusivamente sobre el caso de Europa, que en 1950 nuestra población representaba un 22% y actualmente es un 10%. Bueno, y con una serie de vistas, una de Shanghái y otra de Lima. En el caso de Lima es el cerro que está junto al casco histórico y simplemente llamar la atención de los asentamientos informales, cómo materialmente ocupan absolutamente todo. No hay un palmo de suelo, de terreno libre, y todo eso son asentamientos informales. Simplemente es para mostrar esa presión de la población sobre el espacio, sobre la tierra, sobre el territorio, consecuentemente, pues sobre el paisaje. Y más si tenemos en cuenta que ese crecimiento esa presión demográfica por ese crecimiento no se produce de forma homogénea o distribuida de manera equilibrada, sino todo lo contrario. El crecimiento de población tiene lugar en las ciudades porque la población del planeta tiende a concentrarse en las ciudades. Y les llamo la atención, los índices de población urbana son elevadísimos en todos los continentes. En el caso nuestro europeo, pues el 84% de la población vive en ciudades, en América del Norte el 89%. Pero yo creo que todavía es más espectacular, puede ser el hecho del crecimiento de las ciudades millonarias, de las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. En el caso, sobre todo, de los países en vías de desarrollo, pues
hemos pasado en 1960 de que había solo 52 ciudades a 486 ciudades. En el caso del mundo de los países desarrollados, el crecimiento ha sido de 183, es decir, muchísimo menos, en definitiva, en una palabra. Que las ciudades millonarias de más de 1 millón de habitantes han crecido en todo el planeta, en todo el mundo, pero evidentemente de forma muy espectacular y muy especial en los países en vías de desarrollo. Y en definitiva, todo esto sigo diciendo que a nosotros nos interesa y se lo traigo a colación porque lo que quiero es mostrar el efecto de ese crecimiento poblacional sobre el paisaje. Si ya descendemos de escala y nos venimos a la Comunidad de Madrid, en el caso de la Comunidad madrileña, de la región madrileña, estamos hablando de Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid, lo que me parece interesante que llamemos la atención en varias ocasiones al menos sobre el hecho madrileño, pues pasamos de una evolución de la población en el sentido de que en nuestra comunidad pasamos de una concentración fuertemente en el propio municipio de Madrid, en los años 50, 60, la mayor parte de la población, el 87% de la población de la región madrileña estaba concentrado en nuestra ciudad, en la capital. En el resto de los municipios solamente había un 12%. O sea, era una proporción muy baja y otro 4% en los municipios que formarán parte de lo que luego llamamos o hemos llamado corona metropolitana, porque acaba constituyéndose realmente una corona metropolitana. Pero simplemente esto, ¿qué tiene que ver? Pues esto lo único, o a dónde quiero llegar con ello. Pues simplemente lo que quiero llegar con ello es que pasamos de un urbanismo que está concentrado, de una ciudad, de una Comunidad de Madrid, donde la mayor de lo que hoy es Comunidad de Madrid, en el pasado era la provincia de Madrid, donde la población estaba concentrada en su mayor parte en la capital, en el 87%, y hoy en la capital, en nuestra ciudad de Madrid, solamente hay el 49%, mientras que el resto corresponde a la corona metropolitana, a los grandes municipios alrededor más próximos a la ciudad y un 15% a los más distantes. Y esto a su vez, ¿qué tiene que ver? Pues lo que tiene que ver es que nos muestra la existencia de una forma urbana, que yo lo he puesto aquí en el titular, una forma urbana difusa y polinuclear. Esto nos está mostrando cómo el poblamiento se va extendiendo desde el núcleo central, desde la comunidad, desde la ciudad de Madrid. Este es el plano de la ciudad de Madrid en 1976, pero ya con la corona metropolitana que en 1976 ya existía. Es decir, Alarcón, Alcorcón, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, ya eran unos municipios que empezaban a crecer, pero todavía no tenían el crecimiento, lógicamente, que ha habido posterior. Esto nos va dando una red más densa y llegaremos a esta situación en que casi es una especie de mancha urbana con grandes huecos entre medias, donde se va extendiendo la ciudad materialmente, es decir, el continuo urbano. Eso quiere decir que se van ocupando los espacios intermedios. Y si se ocupan los espacios intermedios, pues evidentemente eso quiere decir que los espacios de valor paisajístico van sufriendo un progresivo deterioro simplemente bajo la presión del cemento y el ladrillo. Pasamos en el caso madrileño también a manera de muy simple, pero de esquema para que se den cuenta del cambio de estructura que se produce en nuestro territorio, de un sistema radial donde hay un gran núcleo central y a través de los ejes de carretera pues se produjo ese crecimiento. Y el funcionamiento es totalmente radial, con un centro muy potente, muy fuerte, que es el caso de la ciudad de Madrid. Con el paso de los años vamos pasando, hay toda una estrategia, por supuesto, de desarrollo urbano, de ordenación del territorio, con el objetivo de transformar lo que era una red radial en una red reticular, que ya empezamos a ver aquí con la serie de grandes vías de circunvalación, la M30, la M40, la M45 y aquí en este mapa todavía estaba en construcción la M50, que ya la tenemos a continuación. Todo
unido a una enorme construcción de viviendas. Estamos ahí en los años 2000, entramos en eso que hemos denominado la burbuja inmobiliaria y luego una profunda caída de esa burbuja inmobiliaria. Esta es la ciudad de Madrid, este es el interior, donde en definitiva es el Scalestri, que todos recuerdan, y las orillas del Manzanares con este estadio metropolitano que nos borra, nos elimina lo que es el fondo de la ciudad, lo que sería el perfil histórico, lo que sería el perfil representado por Vingaerde, es decir, el paisaje, en principio, el paisaje cultural de Madrid, que podría ser más valioso, pero que evidentemente lo ha eliminado completamente el cemento, en este caso el estadio del Metropolitano, pero luego podemos incluso hablar de la situación actual. Probablemente nos dé tiempo, tengamos ocasión de hacer un comentario de la situación actual, donde tenemos Madrid-Río, donde hay toda esa operación tan importante que ha habido de recuperación y también de recuperación de paisaje, pero en cambio no de recuperación del fondo de lo que es la cornisa del Manzanares, de lo que era ese paisaje cultural, porque este estadio Vicente Calderón pues va a ser sustituido en buenísima parte por toda una serie de grandes bloques y de grandes construcciones que están actualmente en pleno trabajo, en plena actividad. La presión demográfica en todo el mundo nos va a crear nuevos paisajes urbanos. Paisajes urbanos, le pongo aquí algunos ejemplos. En el caso de Lima, de la barriada o de Miraflores, es una localidad próxima, unida totalmente hoy a Lima, y aquí les pongo simplemente un centro comercial, es el centro de Mirabal, de mi paisaje, y en esos paisajes que podríamos muy bien llamar paisajes de la banalización, porque en definitiva son paisajes modernos actuales como los que encontramos en cualquier lugar del mundo. Este paisaje de un centro comercial, de un centro de servicios junto al mar, con las mismas instalaciones y con los mismos locales, con el mismo tipo de establecimiento que podemos encontrar en Ciudad de México, que podemos encontrar en Madrid, en París, en Shanghái, absolutamente en cualquier lugar. Pongo también otro ejemplo con el caso de Shanghái. El caso de Shanghái a mí me parece de los más espectaculares, porque todo este frente que tienen aquí efectivamente tiene un afán propagandístico. Estábamos en la orilla del río Huangpu, pero el río Huangpu desemboca en el Yangtze y está inmediatamente a escasos metros de este espacio. Esto, hasta los años 90, hasta 1990, lo que vemos al fondo, todo este paisaje, todo este nuevo Manhattan, o simulacro de nuevo Manhattan, porque quiere ser como un Manhattan para la ciudad de Shanghái, superarlo a Manhattan, incluso con esas torres tan espectaculares como la que tenemos aquí. Esta es la torre de Shanghái, es una torre de 128 pisos, con el objetivo y con la idea de si Nueva York tiene tuvo sus torres gemelas, tuvo el nuevo centro que sustituye a las torres gemelas o el Empire State, en el caso de Shanghái, en el caso de China, pues todo eso tiene que ser superado. Entonces aquí tenemos esta torre de 128 pisos, son 630 metros, curiosamente, pero lo que yo quiero llamar la atención es fundamentalmente a que en los años 90 aquí no había nada. Eso era una marisma, era una zona de inundación. Bueno, pues todo ese espacio totalmente transformado, y transformado por los efectos, lógicamente, del espectacular crecimiento de esta ciudad que en 1985 tenía 10 millones de habitantes y que en la actualidad tiene 25 millones, es decir, ha tenido un crecimiento fuerte. En el caso de Pachuca, en el caso de México, les pongo también, podría poner cualquier localidad, pero he elegido esta de Pachuca para mostrarles lo mismo que ocurría en el caso de Lima, toda una ladera fuertemente ocupada, fuertemente invadida por asentamientos informales, que es otra manera, es otra forma de invasión. Y en el caso de México, pues he elegido esta otra imagen
porque me parece muy significativa desde el punto de vista ya de los valores patrimoniales, concretamente, porque estamos en el espacio ocupado por una antigua pirámide. El Cerrito es más conocido por otra pirámide que también se descubre en 1990, que está enfrente de la que yo les estoy mostrando. La otra pirámide a la que hago referencia pues tiene el interés de que ya está totalmente excavada y puede ser vista como cualquiera de las pirámides, lógicamente, del mundo mexicano, concretamente en este caso eran teotihuacanos, chichimelcas, los que ocupaban esta zona. Pero llamo la atención porque este espacio que sí sabemos, que sí se sabe que debajo hay una pirámide, hay una parte que está ocupada materialmente por estos asentamientos espontáneos, lo mismo que les mostraba en el caso de Pachuca. Y en el caso de la derecha, pues no. ¿Y ese por qué no? Pues simplemente porque ya las autoridades, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, que es la autoridad máxima competente en México para la conservación del patrimonio, ya ha establecido un duro y férreo control, ha levantado incluso una valla, en este caso concreto, para impedir el crecimiento de esa población. Pero, en resumen, la idea fundamental es el crecimiento poblacional es la causa de la modificación y de la transformación de los paisajes, que genera nuevos paisajes, como les estaba mostrando, pero que generan la transformación de los paisajes existentes en cualquier ciudad. Les pongo el caso de Bruselas, simplemente el contraste entre esa hermosa ciudad de finales del siglo XIX, principios del XX, esas construcciones, con estos grandes edificios ya de oficinas de los años 70. En el caso de París, es la calle Reims y al fondo es la torre de Montparnasse. Otra vez estamos en los años 70, que es uno de los grandes momentos en que se realizan grandes operaciones en el interior de las ciudades de transformación. En el caso de Shanghái, pues vemos estos gigantescos e inmensos bloques de viviendas, puesto que el problema fundamental es acoger a una masa inmigratoria tremendamente fuerte. Vaya si es tremendamente fuerte, piensen que en 30 años aproximadamente la ciudad ha crecido 14 millones. Eso nos llevaría a hablar del caso del fenómeno urbano de China, que es bien interesante cómo se produce, pero el hecho es que ha habido, simplemente resumiendo, una contención de la población rural hasta los años 90, prácticamente finales de los 80 o principios de los 90, después de la Revolución Cultural. En consecuencia, un éxodo rural fortísimo sobre las ciudades, Shanghái lo ejemplifica muy bien, y en consecuencia, pues el nacimiento de este nuevo paisaje dentro de la ciudad. Esta es la ciudad histórica de Shanghái y al fondo pues estamos viendo las grandes construcciones, las grandes masas. ¿Qué ha sucedido mientras tanto? Las ciudades crecen, las ciudades han crecido mucho, se ha desarrollado mucho nuevos barrios, sobre el interior de las ciudades también ha habido una presión muy fuerte. Pues aquí tenemos el ejemplo madrileño, otra vez volvemos a Madrid y otra vez nos centramos en la fachada, esa fachada monumental, en el caso del Palacio de Oriente, la cornisa del Manzanares, la estación del Norte en primer plano, con un bellísimo cuadro de Benjamín Palencia en 1917. En 1987 y entre 1987 y 1995, en el caso madrileño, se desarrolló una gran operación urbanística, pomposamente denominada el Pasillo Verde, pero al final lo del Pasillo Verde queda reducido a mucho más ladrillo, mucho más cemento que verde, poco verde. Tan es así que en el caso de las inmediaciones de la Estación del Norte, el Pasillo Verde, esta construcción, este proceso especulativo del suelo, lo que hizo fue eliminar la posibilidad de que hubiera continuado el Parque del Oeste junto a la Florida y hubiera podido enlazar con el Parque del Moro. Es decir, y aquí estamos ya en pleno periodo de sensibilidad por la conservación del paisaje, porque en los casos anteriores no. Es decir, cuando estamos hablando aquí de París en los años 70 y les hablo de la Torre de Montparnasse, pues en ese momento no hay una especial preocupación por el paisaje, pero en los tiempos actuales o a partir de la década de los 80 sí que lo va a haber. Y el resultado pues será que incluso las operaciones adoptarán las operaciones urbanísticas adoptarán
formas, pues vamos a decir en términos actuales, muy ecológicas, pasillo verde, pero al final lo que prima es la especulación y lo que prima es la construcción sobre el respeto a valores paisajísticos o valores ambientales. El paisaje, los paisajes excepcionales, en este caso es una vista de Toledo, de Pérez de Villamil, del siglo XIX. Toledo, evidentemente, es un paisaje excepcional, pero muchas de nuestras ciudades históricas también lo son. Al principio vimos el paisaje de Segovia, pues evidentemente también lo es. El paisaje de Ávila lo es, el paisaje de Granada también. Casi todas nuestras ciudades son paisajes históricos excepcionales, pero el crecimiento de nuestras ciudades, el crecimiento de la población y el fenómeno de especulación del suelo, de crecimiento a veces descontrolado o a veces controlado, pero anteponiendo intereses especulativos a cualquier otra suerte de consideración, pues ha llevado a la desaparición prácticamente de esos paisajes excepcionales. Toledo es una de las pocas ciudades que sí conserva ese paisaje visto desde la distancia excepcional, como lo conserva Ávila, como lo conserva Segovia, como lo conservan algunas otras ciudades, pero insisto en que desgraciadamente la mayoría lo ha perdido y en el caso madrileño no digamos cómo lo ha perdido y en qué manera lo ha hecho. Aquí hago un repaso simplemente, una referencia a la conservación del paisaje y consecuentemente del patrimonio dicho en general por parte de la propia legislación de patrimonio. En el caso español es interesante, en 1926 hay un decreto ley, es realmente importante, que introduce el concepto de conjuntos y sitios. Nuestra legislación va con frecuencia no solo a la hora de Europa, sino a veces va por delante de la hora de Europa. El problema viene cuando nos quedamos rezagados a la hora de la aplicación o de la puesta en práctica de esa legislación. De esa forma, en el caso español tenemos ya en 1926 un decreto ley que se preocupa por los conjuntos y sitios históricos. En el caso francés, para jugar con esa idea y con ese concepto que yo les estoy señalando, habrá que esperar a los años 60 a la ley Malraux para que haya una preocupación por el entorno de los espacios de valor histórico. Pues bien, ahí vamos por delante. Y en 1929 ya se declaró conjunto histórico la ciudad de Granada y la de Córdoba. Pues hay que ir a Córdoba y hay que ir a Granada y hay que ver sobre todo la Vega Granadina para ver hoy qué es lo que queda de la Vega Granadina y tomaremos conciencia de que la Vega Granadina prácticamente ha desaparecido a pesar de que la protección de todo ese conjunto y la Vega formaba parte de la protección de Granada, pues se hizo ya en 1929. Pero tiene el interés, al menos, de que esa sensibilidad está presente ya desde una fecha tan temprana como la de 1929. La Ley del Tesoro y Artístico de 13 de mayo de 1933 es realmente importante. Es nuestra anterior ley de patrimonio, de protección del patrimonio. Digo nuestra anterior ley porque la que tenemos ahora es de 1985. Se la he recogido en la parte inferior de la diapositiva. La anterior a la del 85 es la del 33 y la del 33 mantiene el concepto de conjunto histórico-artístico. La idea de conjunto histórico-artístico tiene el enorme interés de que lo que se protege no es solo el monumento, sino lo que se protege es el entorno de ese monumento. En consecuencia, lo que se está protegiendo es el paisaje, es el entorno, es el espacio, no solo el monumento, es el todo. Entonces tiene ese enorme y gran valor. En el caso de Toledo, como un precedente también en la preocupación y sensibilidad por la conservación del patrimonio y de los entornos monumentales, pues en 1940 se declaró monumento histórico-artístico estas dos ciudades, Santiago de Compostela y Toledo. La Constitución española, evidentemente, garantiza la conservación del patrimonio y lo hace en el artículo 46 y en el artículo 45. Da lo mismo, ni siquiera lo leemos para no entretenernos aquí, pero simplemente decir que evidentemente la protección del patrimonio, indirectamente, no se habla de la palabra paisaje, pero indirectamente dentro del patrimonio sí
se entiende el paisaje, puesto que está en relación con esos conjuntos histórico-artísticos, y evidentemente todo eso queda protegido por nuestra Constitución y también por, evidentemente, y de manera ya muy específica, por la Ley de Patrimonio de 1985. La legislación de urbanismo también se ha preocupado por el paisaje, incluso en una fecha tan temprana como es la Ley del Suelo de 1956, que, como bien saben, es la primera de las leyes del suelo que tenemos. La primera ley de ordenación urbana es de 1956. Anteriormente tendríamos que remontarnos a las leyes de ensanche del siglo XIX, pero en un concepto ya moderno, de legislación moderna, de ordenación del suelo, la primera es la de 1956, y aquí sí se habla ya del concepto de paisaje y se introducen también, sobre todo, los planes como mecanismo para intervenir los planes especiales. Dentro de los planes especiales, pues habrá planes especiales de reforma interior, planes especiales de saneamiento, puede haber planes especiales también de paisaje. La ley de 1976 del suelo lo desarrolló y eso se ha ido manteniendo a lo largo de todas las diferentes leyes estatales del suelo. En la de 1992 se especifica incluso la importancia de los planes especiales de paisaje. Pero bueno, y dirán ustedes, pues entonces si hay tanta protección, pues ¿cómo es que no se protege o qué es lo que ocurre si está protegido por la legislación de urbanismo y por la legislación de patrimonio? Pues sucede algo bien simple y bien sencillo, y es que priman, en todo caso, los intereses de creación de nuevo suelo para viviendas o nuevo suelo para usos industriales, para cualquier utilización del suelo, acercándose al máximo, en el caso de las ciudades históricas, a esos conjuntos y sitios realmente protegidos. Entonces, ¿qué ocurre con estos planes especiales que están previstos en la legislación del suelo? Pues lo que ocurre simplemente es que no los hay, no se desarrollan hasta después de 1985. Y me explico. Antes de 1985 no se desarrollan planes especiales preocupados por el paisaje. Lo que se van a desarrollar son planes especiales de reforma interior, planes especiales de saneamiento. Nuestra ciudad, Madrid, está totalmente transformada en su interior. La plaza de Santo Domingo, o el entorno de Santo Domingo, pues será el ejemplo de uno de esos planes especiales de reforma interior. Lo que se aplicarán son los planes especiales de reforma interior. Entonces, planes especiales preocupados por los valores patrimoniales o por el paisaje. Pues eso únicamente se producirá después de 1985, una vez que se apruebe la ley de patrimonio estatal de 1985, que diseña la figura de planes especiales con la obligación de que en toda ciudad histórica que tenga valor histórico se aplique, se desarrolle un plan especial. Así que todas las ciudades, Ávila, Segovia, Toledo, Granada, todas las ciudades van a tener un plan especial para proteger el centro histórico, pero será después de 1985. Hay un intento de armonizar legislación de urbanismo y legislación de patrimonio. Luego vendrán las leyes autonómicas de ordenación del territorio, las LOTAU, la célebre LOTAU, puesto que la competencia de urbanismo, como ustedes saben también, está totalmente transferida. Bueno, la legislación del suelo tiene una preocupación por el paisaje, por el patrimonio. No se ha desarrollado o apenas se ha desarrollado. Y la legislación de protección del patrimonio también tiene esa misma sensibilidad. Bien, aquí les pongo un ejemplo de cómo se respeta ese paisaje dentro de nuestras ciudades. Ya estamos hablando del caso concreto de Madrid, les estoy poniendo el ejemplo del Museo de las Colecciones Reales, que todavía no se ha inaugurado, pero que se debía haber inaugurado. Se nos dijo en reiteradas ocasiones que se inauguraba de forma inminente, se terminó el año 2015, que eso lo he puesto aquí. La decisión fue tomada y empezaron las obras prácticamente a continuación en 1998,
y el edificio estuvo terminado en el año 2015. El edificio es el que tenemos, que yo les estoy señalando ahora con el puntero, y aquí en esta otra imagen, en la parte inferior, junto a la catedral, pues les estoy señalando esa enorme masa edificatoria que es el Museo de Colecciones Reales. Bueno, pues el artículo 73 de la Ley del Suelo de 1976, que era la que estaba vigente y por el desarrollo de la protección de patrimonio o de preocupación por el paisaje, era la que tenía más influencia, ya decía, no habrá altura, masa, muros, cierres, límites al campo visual para contemplar las bellezas naturales y romper la armonía del paisaje o desfigurar la fisonomía del mismo. Bueno, pues antes de la construcción del Museo de las Colecciones Reales, los madrileños íbamos a las Vistillas y podíamos ver el horizonte de la sierra y el horizonte de Rosales, aparte de que se viera el ábside de la catedral y un poco más al fondo la silueta también del Palacio de Oriente. Bueno, pues en el momento presente lo que vemos es esta inmensa masa de construcción que ha borrado desde las Vistillas una de las vistas, valga la redundancia, Vistillas con vistas, de los paisajes más hermosos de Madrid y de la contemplación de la sierra más espectacular desde la ciudad. Eso ha quedado totalmente eliminado. Masas, muros, cierres, límites al campo visual. Aquí el campo visual ha desaparecido. Pero bueno, esta intervención va a ser premiada y tiene varios premios, pero uno de ellos del Colegio de Arquitectos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y está premiado por su excelente implantación en el lugar a nivel urbano y por su perfecta y adecuada integración del edificio que se construye con lo que existía anteriormente. Pues estoy poniéndole simplemente una prueba manifiesta de lo que hacemos, de lo que se hace en urbanismo y lo que se hace con relación al paisaje. Aquí les pongo otro ejemplo, les pongo una vista de principios del siglo XVII, de lo que era ese frente de la cornisa. Evidentemente, bueno, podría haber puesto, hubiera sido más interesante tal vez la vista de Goya, de lo que es un paisaje cultural. Pero este paisaje cultural lo tenemos aquí a la derecha con esta hermosa construcción, esta especie de caja que, según el Colegio de Arquitectos de Madrid, se integra maravillosa y perfectamente con el entorno, por supuesto, con el Palacio de Oriente y no digamos con el resto. En la parte inferior les muestro la situación anterior. El Parque del Moro llegaba, evidentemente, hasta los pies de la catedral y se fundía prácticamente con un muro en ladrillo. Ahora el muro en ladrillo de baja altura, evidentemente, lo que permitía el campo visual desde las Vistillas hacia la sierra. Ahora el campo visual de las Vistillas ha desaparecido materialmente y es un espacio totalmente cerrado. Bueno, esto es uno de los muchos ejemplos. Estamos en plena actualidad y pongo yo aquí ganando altura en Bufferson del paisaje de la luz, porque tendremos que hacer alguna referencia al paisaje de la luz, al paisaje que van a ver ustedes el próximo día. Las Bufferson son zonas diseñadas por la UNESCO para proteger los espacios que se declaran bienes patrimonio de la humanidad. En el caso madrileño, pues lo que se ha declarado patrimonio de la humanidad es el palacio lo que era el palacio, los jardines del Buen Retiro, lo que queda de aquel palacio, el paseo del Prado y todo ese entorno más inmediato. Eso es lo que se denomina en términos de la UNESCO la Property Area o, bueno, la zona central del bien protegido y luego hay una buffer zone. Pues en la buffer zone ya vemos aquí los edificios ganando altura. Estas eran las antiguas torres, como les guste llamar. Torres Jerez, Torres Colón, Torres Rumasa, tantos nombres ha tenido y, bueno, muchas vicisitudes e incluso asumiendo que desde el punto de vista arquitectónico es un elemento, pues es importante, es interesante, tanto que probablemente va a ser protegido por la técnica de construcción. Era de Antonio Lamela, de este arquitecto. Es una construcción que tenía el interés de que se fue construyendo de arriba a abajo. Bueno, pues eso seguramente va a ser protegido. Pero en la parte alta ya ven que se sustituye unos elementos
parecen casi materialmente un enchufe, lo que había en la parte alta, que era la calefacción. Pues bien, ahora 1, 2, 3, 4 pisos más en la parte superior, que se justifican, como no, urbanísticamente, porque se dirá que es la misma altura a la que corresponde a este edificio. Lo único que quiero llamar la atención es que tenemos una legislación importante de protección del patrimonio, legislación específica de protección del patrimonio. Tenemos una legislación de urbanismo donde hay también una cierta, por lo menos vamos a decir, una cierta preocupación por el patrimonio, por el paisaje, por los conjuntos históricos, por los interiores de nuestras ciudades. Pero vemos que la especulación o los intereses especulativos por el aprovechamiento del suelo, pues se siguen manteniendo y eso sigue creciendo. Existen también unas normas internacionales, yo les he hablado de normas de urbanismo, de normas de protección del patrimonio, pero españolas, todo eso es nacional, y ahora a escala internacional, pues tenemos unas normas de protección muy rígidas y que exigen mucho para aquellos espacios que son declarados bienes patrimonio de la humanidad, que es la UNESCO. La UNESCO insistirá mucho en la conservación de los paisajes, de los sitios naturales y urbanos. Eso ya desde 1962. En 1972, la Convención de 1972 lo va a desarrollar ese concepto y en 1992 se va todavía a dar un paso más desarrollando el concepto de paisaje cultural. La ICOMOS es el organismo, como ustedes saben, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS es el organismo asesor de la UNESCO para la declaración de cualquier espacio o cualquier valor que se quiera incluir en la lista de bienes patrimonio de la humanidad. Es el organismo asesor. Las recomendaciones de ICOMOS son eso, recomendaciones, pero son casi de obligado cumplimiento por parte o de respeto por parte de la UNESCO. Bueno, pues en el caso de ICOMOS también insiste en sus diferentes declaraciones, entre ellas la Carta de Toledo-Washington de 1986-87, de la relación entre ciudad y entorno. Es decir, volvemos otra vez al concepto que habíamos visto en 1926 con aquel primer decreto en el caso español, donde hablaba de conjuntos y sitios. Pero ahora ya muchísimo más avanzado, muchísimo más desarrollado a nivel internacional, a escala internacional, por el caso de la UNESCO. De ahí, de la importancia que tiene la protección para las ciudades y conjuntos histórico-artísticos de las llamadas buffer zone. Yo he hecho alusión anterior al buffer zone, que es lo mismo que la zone tampon en el caso francés o la zona de amortiguamiento para nosotros. En consecuencia, en el caso de Toledo, pues tenemos una enorme zona buffer zone para proteger. Y esas buffer zone, donde a veces las autoridades locales creen que pueden construir y que pueden hacer lo que les parezca oportuno, y no es así, porque existen unas instrucciones prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio, donde se señala cómo toda esa buffer zone es una zona que debe de estar protegida y controlada en sus usos y desarrollos de forma fuertemente restringida para proteger lo que es el bien principal. En consecuencia, ciudades como Toledo, que tienen una magnífica vista desde la distancia, pues tiene una gran buffer zone precisamente para protegerla. Si nos vamos a cualquier otro lugar del mundo, les he puesto el YEM, pero podía poner cualquier otro. En el caso del YEM en Túnez, el bien protegido es el Coliseo, pues en torno al Coliseo también tenemos su correspondiente buffer zone o zona tampón o como le queramos llamar, o zona de amortiguamiento. La preocupación por el entorno, la preocupación en consecuencia por el paisaje, no solo por el monumento en sí mismo, por el bien protegido. Vayamos al caso de Ávila. Bueno, pues en el caso de Ávila ya tenemos aquí lo que se ha protegido, que es un caso en el que no existe buffer zone, en el que no existe zona de amortiguamiento. Lo que se protege es la vieja ciudad,
la ciudad amurallada y algunos edificios extramuros. Lo que se ha protegido es el casco antiguo de Ávila con sus iglesias extramuros. Y en este caso, la inscripción en la lista de bienes patrimonio de la humanidad fue en 1985. En 1985, la UNESCO no establecía la obligación de que hubiera buffer zone, de que hubiera zonas de amortiguamiento. Sí lo recomendaba, hacía una recomendación, pero no establecía, como luego va a hacer posteriormente, después de la reunión de Davos del año 2008, como va a hacer luego, que prácticamente es obligatorio, a no ser que haya razones de peso que justifiquen que no exista esa zona. En el caso abulense no existe. Bueno, pues entonces, como no existe una buffer zone, pues es estupendo, porque ya podemos hacer dentro de murallas, vamos a ser respetuosos en la conservación de los valores monumentales y paisajísticos, porque el paisaje de las calles, las plazas, genera el paisaje del interior de la ciudad. Con todo eso seremos profundamente respetuosos después de 1985. Pero ir con el exterior, pues con el exterior podemos, desde el punto de vista de los arquitectos, podemos mejorarlo, como en el caso madrileño. Como aquí tenemos la Plaza de Santa Teresa en su situación anterior a la reforma actual, este era el paisaje urbano de la reforma anterior, una plaza castellana como tantísimas plazas castellanas, con un frente, si se quiere, más monumental, con sus miradores y otro menos monumental, pero dentro de un orden, dentro de unos volúmenes, dentro de unos materiales, dentro de unas masas totalmente equilibradas con el conjunto. Pero aquí llegará un potente y poderoso, influyente arquitecto que es Moneo. Pues hay que dejar la huella de que es un arquitecto de marca, es un arquitecto de calidad, y entonces se sustituirá todo el frente que tenemos en el lado de la izquierda de la imagen, lo vamos a sustituir por esa otra construcción que evidentemente, fíjense, con relación a las murallas, cómo quedan empequeñecidas las murallas, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. Pero esto también tiene premios y esto también es respetuoso, se entiende, con el paisaje. Pero bueno, aquí viene favorecido, es verdad, porque no existe esa zona de protección. Lo que existe es la protección del conjunto y de algunas iglesias en el exterior que están aquí marcadas, pero no de todo ese espacio. Y por si fuera poco, como necesitamos más marcas de calidad, de modernidad, pues colocamos un palacio de exposiciones al pie de las murallas, visto desde el Cerro de los Palos. Bueno, estamos viendo los cuatro postes, estamos viendo el conjunto de la ciudad con esta inmensa, con esta hermosísima, que sin lugar a dudas también ha tenido premio internacional, luego no digamos que no es bello y que no tiene reconocimiento internacional. Pero el hecho es que todo ese conjunto y todo ese espacio queda perfecto, profundísimamente alterado por estas construcciones en ambos frentes monumentales. Así que tenemos esos ejemplos en cuanto a la gestión y el tratamiento del paisaje. Aquí les he puesto un paso más allá para la protección del paisaje, el caso de los paisajes culturales, para hacer una referencia a paisajes singulares. Es el concepto se acuña en 1992, lo acuña la propia Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y entendiendo por paisaje cultural una obra conjunta del hombre y la naturaleza. El caso de Aranjuez, bueno, aquí les he puesto las tipologías, se distinguen tres tipos, pero no merece la pena entretenernos en ellos, simplemente quedarnos con la idea de que un paisaje cultural es un paisaje donde está fuertemente, todos los paisajes están modificados y alterados prácticamente por el hombre, o utilizados o aprovechados por el hombre. En todos hay una relación, pero en algunos esa relación es efectivamente mucho más fuerte, mucho más intensa, y ha generado unos paisajes de especiales valores patrimoniales, como en el caso español, pues es el paisaje cultural de Aranjuez que aquí les muestro. En el caso del paisaje de Aranjuez, fíjense, sí que estamos otra vez con ese concepto ya aplicado a todos los bienes incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, que es el bien protegido en sí mismo, lo que es el núcleo de Aranjuez, lo que es el urbanismo de Aranjuez y lo que es un espacio grande, extenso, como buffer zone, que en este caso son las vegas, tanto la vega del Jarama como la vega del Tajo. Eso sí,
como estamos en el mundo de las comunidades, pues la orilla izquierda, si se quiere, es anecdótico, pero bueno, no tanto desde el punto de vista práctico. La orilla izquierda del río Tajo, pues será buffer zone, o sea que mucha protección de paisaje y también de valores medioambientales, tan de valores medioambientales porque entra dentro del espacio, tiene un gran valor ambiental todo el Tajo. Todas las vegas del Tajo tienen enorme valor ambiental, pero en el caso de las de Aranjuez tienen la consideración de red natura, entra dentro de ese otro nivel superior de protección que es la red natura de Europa, europea. Pues bien, la orilla izquierda, como pertenece a la Comunidad de Madrid, tiene estos niveles de protección, la orilla derecha, como pertenece a la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues no tiene esos niveles de protección. Pero en cualquier caso, bueno, esto simplemente era un gráfico, no me quiero entretener, lo único que voy a llamar es la atención, era un gráfico para mostrar que Aranjuez es una localidad que goza de esa calificación de paisaje cultural, pero es una localidad que además ha tenido la fortuna de no tener un fuerte crecimiento, lo mismo que le ha ocurrido a Toledo, o lo mismo que le ha ocurrido a Segovia, o lo mismo que le ocurre a Ávila, que son ciudades o son localidades de un crecimiento más pequeño que otras. Entonces, eso lógicamente les ha evitado una fuerte presión urbanística que, sin lugar a dudas, en los años 70, 60, 70, si la hubieran sufrido, pues seguramente esa vega, en el caso de Aranjuez, se habría ocupado, como en el caso de Toledo, se habría ocupado esa vega, como si se ha ocupado y ha desaparecido en el caso de Alcalá de Henares, que es otra ciudad patrimonio de la humanidad, pero con una vega inexistente. Y simplemente por la presión urbanística, lo que nos lleva otra vez a esa relación que yo les hacía anterior para derivar del crecimiento poblacional y del proceso de expansión urbana, hacer derivar la situación actual del patrimonio, del paisaje y el juego que se establece en continuo entre patrimonio, paisaje y crecimiento urbanístico, pero sobre todo intereses especulativos. En el caso de Aranjuez, el crecimiento, simplemente lo que te doy este dato, miren, 1950 sobre un índice 100, el crecimiento ha sido de 243. Todos conocen el caso de Seseña, municipio toledano, próximo, muy cercano, pues 1401, pues estupendo porque Seseña ha actuado de paraguas, de pararrayos, mejor dicho, de protección de Aranjuez y algún otro núcleo, incluso más cerca del propio Aranjuez, el propio lugar de Ontígola, pues ha parado de alguna manera, ha atraído crecimiento poblacional, dejando en consecuencia mucho más libre a Aranjuez. En consecuencia, pues ha podido disfrutar de este paisaje que todavía que vemos aquí. Y a través pues, ese puesto de la agricultura que favorece la conservación del patrimonio. Este es el cortijo de San Isidro, que es de la época de Carlos III también, en la periferia, pero que ayuda y explica la conservación del paisaje. Bueno, el convenio del paisaje europeo, que yo hice referencia anterior, desde el punto de vista de la legislación, les quiero llamar también la atención sobre el hecho de que después del año 2000, después de que se aprueba el convenio del paisaje europeo, todos los estados europeos se lanzan a aprobar leyes específicas de paisaje y se hace de dos formas, con dos fórmulas, o bien, y en el caso español se hace de manera muy temprana, con una fórmula que es la de Valencia, la de la Comunidad Valenciana, que integra ordenación del territorio y paisaje, lo integra en la misma legislación, en la misma ley, o lo hace de forma separada, como es el caso de Cataluña. Una cosa es la ley de paisaje y aprueban su ley de paisaje y en paralelo van aprobando sus leyes, sus LOTAO, sus leyes de ordenación del territorio autonómicas, vaya, sus equivalentes a la ley del suelo estatal y a esa escala. La integración, como es el caso de la Comunidad Valenciana, favorece actuaciones como las que yo pongo a la derecha. Entonces se trata de dos opciones. Una, la primera, en la que se ha producido o se podría producir un crecimiento espontáneo en forma de conurbación, lleva a un continuo urbano entre dos núcleos de población, o en ese otro segundo caso, aplicando
esta ley de ordenación del territorio y protección del paisaje lo que lleva es a un crecimiento controlado de cada uno de esos núcleos, dejando, en este caso valenciano, en medio, por lo menos, la existencia de la huerta. Pasamos a un urbanismo verde, operacional, les he puesto aquí, que apuesta por la recuperación de tramas azules y verdes. Bueno, pues en el caso madrileño, el ejemplo perfecto y de libro es Madrid-Río. Madrid-Río recupera las márgenes del Manzanares, recupera el propio río, un río en el que vuelve a haber aguas y peces como pretendió y como tantas veces insistió en público Tierno Galván, el alcalde de la ciudad. Esta actuación ha favorecido también la recuperación de patrimonio. En el caso que tenemos aquí es el puente de Segovia, el puente de Toledo, los dos puentes, el de Segovia y el puente de Toledo, se recuperan. Luego hay puentes también nuevos y, por supuesto, la ermita de la Virgen del Puerto. Aquí les pongo un cuadro que es, pues eso, es interesante, de finales del siglo XIX, una romería popular, y aquí el matadero. Es decir, es una operación integral y muy completa para poner en valor a través del verde un entorno que estaba totalmente abandonado, y no solo abandonado, sino recorrido, como recuerdan todos los madrileños, por la célebre M30. Proyectos dentro de esa idea, de esa estrategia de enverdecimiento del interior de las ciudades, que a su vez es recuperación de paisaje en el interior de la ciudad, recuperación de paisaje a través del verde, del enverdecimiento. Pues en el caso de Madrid les pongo las dos propuestas que se hicieron con los títulos de los dos proyectos, uno que se llamaba Paseo por la Cornisa y el otro que se aprobó, que es el que vemos hoy, el Welcome Mother Nature. Bienvenida Madre Naturaleza, adiós Mr. Ford, en la idea de olvidarnos del modelo funcional y hacer una mezcla de funciones en el interior de la ciudad, de usos, y esto nos llevaría a hablar de otros temas, de pues, geografía urbana, de la tan de moda hoy ciudad del cuarto de hora, donde se quieren mezclar usos dentro de la ciudad, pero fundamentalmente, y en el caso y en lo que aquí nos interesa, y en lo único que yo quiero mostrarles, pues es la introducción del verde dentro de la ciudad, conectar los parques, en el caso de Madrid, la Plaza de Oriente, Sabatini, el Parque del Moro, Plaza de España, Parque de la Montaña, a través de un eje que era el de la calle Bailén, para enlazar con Ferraz y con la calle de Ventura Rodríguez. Bueno, pues es otra fórmula para la recuperación de paisaje. También globalmente, en el caso madrileño, pues la creación de interiores, de corredores urbanos, de corredores verdes, recuperar los viejos bulevares en el interior de la ciudad. Madrid es, anecdóticamente, si se quiere, la segunda ciudad del mundo en árboles, después de Tokio. Y en superficie, pues dentro de España ya ven que ocupa en parques por metro cuadrado por habitantes comparado una tercera posición, pero sí es en términos absolutos con enorme diferencia. En la parte inferior lo pueden ver 50 kilómetros cuadrados, una enorme diferencia con cualquiera del resto de las ciudades españolas. Es decir, Madrid es una ciudad verde, que de eso nos daría mucho para hablar e incluso para remontarnos como un continuo en la ordenación y organización de la ciudad, incluso desde el siglo XIX. Todo esto se completará hoy con estas otras nuevas estrategias, el bosque metropolitano. El bosque metropolitano son unir las grandes zonas verdes y parques que existen ya pegados a la ciudad de Madrid, envolverlo con un cinturón verde. La idea del cinturón verde es una vieja idea, es una vieja filosofía en los años 60 frustrada, pero hoy recuperada. Y con dos piezas fundamentales, absolutamente fundamentales, que son el Monte del Pardo y la Casa de Campo, considerados como los dos grandes pulmones verdes, e incluso teniendo en cuenta la dirección de los vientos, pues son lógicamente las dos zonas de la componente de los vientos es fundamentalmente de componente oeste, que contribuyen a reducir incluso contaminación. Pero bueno, aquí hay todo un esquema, toda una serie de esquemas de grandes actuaciones urbanísticas que pretenden llegar a tener un enorme bosque metropolitano, enlazando parques ya existentes y que, por otra parte, realmente son excepcionales todos ellos. Y aún más, una novedad reciente
es desde la Comunidad de Madrid la propuesta del Arco Verde. Más lejos, aquí en color azul o gris, tienen el bosque metropolitano y en color verde pues están los grandes parques regionales. El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Regional del Sureste, unidos por el eje del Madrid-Río, atravesando la ciudad, o sea, por el eje del Pardo, por el Pardo, la Casa de Campo, dentro del bosque metropolitano, pero uniendo ese pasillo, ese corredor natural, esa trama azul, que es la trama del Manzanares, y muy bien recuperada desde el punto de vista medioambiental e incluso de calidad de las aguas, volviendo a hoy se pueden ver los peces y se pueden ver también los patos, toda una serie de aves que anidan, que viven en las orillas del río Manzanares. Pero bueno, uniendo ahora a una escala mayor los grandes parques regionales de la comunidad, también el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y con todo lo demás. Por si fuera poco, les he puesto aquí nuevas formas de naturación urbana, de hacer paisaje, nuevas formas de enverdecimiento, pues los huertos urbanos. Por razón del tiempo no me entretengo en ello, pero sí les sitúo que los huertos urbanos es una forma espontánea, surgen como vecinos que se unen, que ocupan a veces solares vacíos, solares yermos que no tienen ningún uso, los invaden y crean un pequeño jardín urbano. En el caso madrileño, el ayuntamiento se puso en contacto ya hace años con los vecinos, de alguna manera organizó esa fiebre, si se quiere, de construcción de huertos urbanos. Digo fiebres porque realmente en el año 2021 ya había 64 huertos urbanos. Muchos son vecinales y otros están vinculados a centros educativos. Unos son del propio ayuntamiento, lo gestiona directamente, otros son de las propias universidades, sobre todo de la Politécnica. 40 son de vecinos. Pero bien, a esa actuación de enverdecimiento espontáneo, pues también les he puesto valla, y también enverdecimiento por los cielos, por los tejados de Madrid. Por los tejados de Madrid, como esta experiencia del jardín urbano del Hotel Wellington, que tiene tomates, que tiene lechugas, que tiene toda una serie de hortalizas que luego sirve en su restaurante en la parte inferior. Y les pongo otro ejemplo, el rascacielos, la Torre de Cristal, con un inmenso jardín vertical. Pero también jardines verticales como en este hotel de la Plaza de Santo Domingo, que es realmente deslumbrante. Si entran y lo ven ahí, entran en él con una gigantesca y enorme cascada, y en el caso del CaixaForum, pues ese más y bien conocido por todos ustedes. Todo ello ya a su vez relacionado no solo con paisaje y con mejora de paisaje, sino también con la lucha, digámoslo así, contra el cambio climático. O sea, que entra dentro de las estrategias de mitigación, de mitigamiento, de mitigar los efectos del cambio climatológico sobre el interior de la ciudad. Y un paso más por parte de la Comunidad de Madrid, lo que el ayuntamiento denomina el proyecto Barrios Productivos. Esto se relaciona con los huertos urbanos, pero simplemente va al intento de generar una producción en estos huertos que pueda incluso comercializarse. Y hay un plan sistemático para ello. En definitiva, Madrid, hoy, paisaje madrileño, Madrid es ciudad verde. Pero también es ciudad verde que pasa ese verde por el ocio, por el entretenimiento, que pasa por el Buen Retiro, que pasa por la Casa de Campo, que pasa por el patrimonio. Porque vaya si no es patrimonio los jardines del Buen Retiro, como vaya si no es patrimonio la Casa de Campo. Bien, pues de todo eso habría que hablar, pero por lo menos señalar cómo ese espacio de lo que eran los jardines del Buen Retiro, lo que queda de lo que eran los jardines del Buen Retiro, pues se va a integrar con el Paseo del Prado dentro de lo que la UNESCO va a reconocer como bien de patrimonio de la humanidad, incluyéndolo en la lista del patrimonio mundial. En el caso del eje del Prado, yo llamaría la atención simplemente, dentro de tantísimas y tantísimas cosas que se pueden decir y que les van a decir a los que paseen por él, que va a ser el primer parque, el primer jardín
público, urbano, la primera zona urbanizada en público de 1570, con Felipe II, con Juan Bautista de Toledo, que es el arquitecto que hay en ese momento, porque en 1900, pero que se hace en Madrid en 1570 y en Sevilla en 1575 la Alameda de Hércules, que será el segundo. Y en el mismo Toledo también se hacen o se enverdecen otros espacios. Es decir, que estamos en un momento, ese siglo XVI, del que se podría hablar mucho. Y sería muy interesante y bonito realmente hablar del interés de la naturaleza en el siglo XVI, porque hemos hablado mucho y tenemos perfectamente asumido la importancia de la naturaleza en el siglo XVIII. Pero es que en el siglo XVI también existe esa sensibilidad y esa preocupación por la naturaleza. El Paseo del Prado es un ejemplo magnífico y perfecto y reconocido hoy como patrimonio de la humanidad, junto con lo que queda del Buen Retiro. Aquí les he señalado la buffer zone. Fíjense, la buffer zone es una zona tan tremendamente artificial que es todo el casco, es todo el espacio reconocido como ciudad histórica por el propio ayuntamiento. Es una superficie inmensa, simplemente porque cuando se hizo la presentación, cuando se presentó la candidatura, lo que tenemos aquí a la derecha, que yo les estoy marcando ahora, la Property Area, lo que se presentó en la candidatura fue esto, fue la Property Area. Y ICOMOS señaló precisamente la necesidad de que se marcara una buffer zone, es decir, lo que ya dijimos en un principio, que es obligatorio que haya una buffer zone, sobre todo después del año 2008. Como en el caso de Madrid, pues no se supo muy bien qué diablos hacer con la buffer zone, dónde podía empezar y dónde podía terminar, pues al final la solución es que se extendía a todo lo que queda el conjunto histórico, lo que es el conjunto histórico reconocido así por el Ayuntamiento de Madrid, por la propia Comunidad de Madrid y evidentemente con un valor patrimonial. Ahora bien, ya dentro de toda esa buffer zone ya tenemos la carrera por las alturas. Y eso también nos daría para otra conferencia y nos llevaría a hablar de los modelos actuales de urbanismo en el interior de ciudades, y Londres, en este caso, sería el modelo y sería el caso privilegiado. Pero si hiciéramos un paseo madrileño para ver la carrera a las alturas, también sería sumamente interesante. Muy bien. El patrimonio viene condicionado por la legislación. Su protección viene favorecida por la legislación. Pero el patrimonio no solo es cosa de la legislación. El patrimonio no solo es cosa de los responsables políticos, no solo es cosa de las autoridades. El patrimonio es cosa de todos, les he puesto aquí, es cosa de todos, por todos debe ser defendida y es para todos. Les he puesto también dos ejemplos de manifestaciones populares que a su vez forman parte del patrimonio inmaterial, pero que tiene un trasunto y un reflejo en el paisaje. Les he puesto dos ejemplos. Uno, una fiesta popular en Consuegra, ya saben ustedes, Los Molinos, por lo que es reconocido mundialmente ese paisaje, pero no solo por el molino, sino que tiene otros enormes valores históricos y alguno tan antiguo como una presa de época romana relativamente bien conservada. Bueno, pues esto es una referencia, una fiesta popular, una significación que se hace para conmemorar los ataques que sufrió la ciudad después de su conquista por el rey. Antes fue conquistada por Alfonso VI y posteriormente, en tiempos de Alfonso VII, pues sufrió unos fuertes y duros ataques con los almorávides que llegan incluso a ocuparla. Y en la parte inferior les he puesto, porque me ha parecido curioso, interesante también, y por otro lado, porque nos lanza al otro lado nos hace cruzar el Atlántico y nos lleva a esas influencias culturales tan estrechas entre las dos orillas, y les pongo la fiesta de la Morisma de Brachos, de Zacatecas, de la ciudad mexicana de Zacatecas. Una representación también teatral colectiva, como la que veíamos en Consuegra y como tantas otras que podemos ver en nuestra geografía española. No digamos las fiestas de moros y cristianos, que también lo son. Pues bien, la Morisma de Brachos de Zacatecas es una especie de fiesta de moros y cristianos. Pero aquí lo que se está escenificando, lo que se está representando, lo que se está conmemorando es la batalla de Lepanto. Y se conmemora con un desfile por las calles de Zacatecas, donde acuden miles y miles de personas. Yo les he puesto aquí como casi hay 10.000 miembros que pertenecen a esas cofradías que se visten, unos de turcos
y otros, pues supuestamente de fuerzas cristianas, en esa batalla, en ese enfrentamiento que tuvo lugar, la batalla de Lepanto de 1571, y que se celebró espectacularmente 2 años después, cuando llegó la noticia, se celebró espectacularmente en todo lo que era el virreinato de Nueva España, como en los otros virreinatos. En la Catedral de México se tuvieron lugar grandes ceremonias, y aquí en el caso de Zacatecas, pues ha quedado esta ceremonia, ha quedado esta fiesta. La conservación es cosa de todos, la defensa, la difusión, la conservación es cosa de todos, y eso exige acción ciudadana. Pues recurro a la ley de 1985, a la Ley de Patrimonio Histórico Español, a nuestro marco legal, al que está hoy vigente. Y ese marco legal vigente dice: las personas, en su título preliminar, dice en el artículo 8º, punto 1, las personas que observen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del patrimonio histórico español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la administración competente, quien comprobará el objeto de denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta ley se dispone. Bueno, pues eso es lo que da pie a las denuncias por expoliación. En el caso de Toledo tenemos un ejemplo de una denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura por el intento de urbanizar sus vegas. Y aquí les pongo el ejemplo. Por razón del tiempo no lo voy a explicar, pero simplemente sí les quiero recordar, porque además probablemente es muy conocido por todos, del interés de este barrio novecentista de finales de los años del siglo XIX, y con una arquitectura modernista muy popular. Era un barrio de pescadores, pero es un barrio que se pretendió construir, prolongar una de las grandes avenidas de la Valencia moderna, el Paseo de Valencia, de Valencia al Mar, una de las grandes avenidas, se debería prolongar hasta llegar a la playa. En el camino se encontraba este barrio. Lógicamente los ciudadanos, los vecinos, se levantaron casi en armas, y todos se unieron fuertemente con el intento de conservar y defender ese barrio. Bueno, pues es un ejemplo de éxito, porque esta plataforma, como tantas otras plataformas que se constituyen, esta plataforma se organizó y ya está disuelto, pero se organizó en torno al lema Salvem el Cabañal. Pues Salvem el Cabañal está salvado. El caso del madrileño, por poner algún ejemplo madrileño, las cocheras históricas de Madrid que se han intentado defender por otra plataforma. En este caso, plataforma Salvemos Cuatro Caminos, apoyada por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. En el caso madrileño podríamos también hablar con muchísimos ejemplos, y algunos ejemplos bien interesantes, porque el conjunto de Canalejas podría ser otro en el que merecería la pena entrar si tuviéramos tiempo, que no lo tenemos. Y con el caso de las cocheras, no es nada más que el empeño por intentar conservar lo que eran unas cocheras de principios del siglo XIX. El metro madrileño, ya saben que se inaugura en 1919, y el modelo fue precisamente las cocheras de Nueva York. Es decir, tenía un valor patrimonial bastante interesante, y más en un Madrid que no tiene huellas, no está muy sobrado de huellas de la revolución industrial o de esa época, o con relación al mundo de los transportes. Bueno, pues en ese caso, la plataforma de Salvemos Cuatro Caminos intentó frenar la destrucción, no se consiguió. En abril de 2021 el ayuntamiento lo derribó, pero luego ha venido la sentencia final del Tribunal Supremo desestimando la acción del ayuntamiento, en consecuencia, que no se debería haber derribado y que se debería haber conservado. En lugar de eso, ¿por qué y cuál es el interés que hay detrás? Pues, entre otras cosas, una torre de más de 20 pisos, una torre residencial de más de 20 pisos. Y ya estamos otra vez en el camino, volando hacia los cielos de Madrid a través de la arquitectura. En el caso de Toledo, no lo voy a explicar para nada, pero simplemente estamos con una vega, como en Toledo, como en Aranjuez, y aquí en esa vega se pretende un nuevo barrio y un gigantesco cuartel de la Guardia Civil. Los ciudadanos lo defienden, no solo es cuestión de los poderes públicos, sino cuestión de la ciudadanía. Las instituciones o asociaciones importantes en defensa del patrimonio también. Europa Nostra lo es, a escala europea. Hispania Nostra lo es, y lo es para la defensa, el yacimiento Vega Baja de Toledo en su lista roja, la promoción, los premios que concede anualmente,
Premio, uno de ellos, específico a la intervención en el paisaje, en el territorio o en el paisaje. Un segundo a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico-social y un tercero a la señalización. Y ya terminamos con ¿y la Real Sociedad Geográfica qué hacemos? Pues nosotros también nos movilizamos y nos movemos en defensa de los valores patrimoniales y en interés por el paisaje. Vuelvo al principio. Por el paisaje, porque es lo específicamente lo más propio de un geógrafo. Por lo tanto, todo el enorme interés. Preocupación por el patrimonio y por esos valores, pues se materializa, entre otras muchas cosas, a través de nuestros programas de excursiones. Ya que he puesto uno, que fue de una excursión a Palencia, a tierras extremeñas, pasando por Talavera de la Reina, ya que he puesto pues, una fotografía donde muchos de nosotros, muchos de los miembros de la Real Sociedad Geográfica, pues atendemos a las explicaciones sobre ese entorno, sobre este espacio. Y en este caso es en el Teatro Romano de Cartagena, obedeciendo a una más de esas expediciones, de esas excursiones. Excursiones, trabajos de campo, visitas urbanas, como la que ustedes o los que puedan van a realizar próximamente, dirigidos en este caso por nuestro presidente, el profesor Manolo Valenzuela, un auténtico experto en el conocimiento de la ciudad, que es con el que seguramente van a pasar un magnífico tiempo y van a gozar de ese paisaje madrileño. Y la Real Sociedad Geográfica también ha intervino en defensa del patrimonio de Numancia, cuando Numancia fue amenazada por unos desarrollos urbanísticos que amenazaban con invadir el yacimiento. Con Numancia hemos intervenido también en favor de su inclusión en la lista indicativa, que es la etapa previa, en la lista indicativa de los bienes patrimonio de la humanidad, para impulsar el deseo que tienen los habitantes de la ciudad de que Numancia quede declarada, quede incluida en esa lista de bienes patrimonio de la humanidad. Y, por supuesto, en el paisaje de la luz, pues también, sobre todo con el compañero con el que van a recorrer ese paisaje de la luz, pues ha sido realmente muy activo y ha participado en esa promoción de todo ese espacio como paisaje de la luz. Y en Toledo, desde el año 2006, pues nos mantenemos muy activos en defensa de todos esos valores patrimoniales. En definitiva, que sí, ya lo pongo ahí en ese resumen, recursos legales sí, pero hace falta conocimiento, hace falta formación, hay que compartir voluntades en defensa del paisaje y del patrimonio, porque eso es identidad cultural, eso es identidad de todos. Y en ese terreno, pues les pongo ahí que la Real Sociedad Geográfica aportamos conocimiento y difusión, y lo hacemos desde una fecha como es la de 1876. Termino simplemente con estas dos imágenes que son Alcalá de Henares. No he hablado de Alcalá de Henares y que sería importante y que sería interesante hacerlo y realmente merecería la pena hablar de Alcalá de Henares y por qué es patrimonio de la humanidad. Indudablemente lo es por sus valores intrínsecos de lo que es el conjunto histórico. Pero aquí tienen la Vega. La Vega la tienen en 1956, es este vuelo, y la tienen aquí. La Vega ya ha desaparecido por el crecimiento de la ciudad. Esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que podría ocurrir en Aranjuez, que yo creo que afortunadamente ya con la declaración de paisaje cultural no va a ocurrir nunca, y es lo que puede ocurrir en Toledo y lo que evidentemente no queremos que suceda. Mantengamos, conservemos Las Vegas. Ahí tienen cómo era en 1956, aquí tienen cómo es en 2021 o 2022, que no ha cambiado, y fuera, bueno, la ciudad romana, porque Complutum, evidentemente, todos saben que es una importante ciudad romana. Complutum, pues bien, Complutum ya está fuera del espacio protegido por la UNESCO y está en buenísima parte debajo de las nuevas construcciones. Pues nada más, muchas gracias por su atención y terminamos con este magnífico y precioso cuadro de Battaglioli, de este artista italiano, haciendo un recuerdo por Fernando VI y su mujer, su esposa, Bárbara de Braganza, con ocasión de su aniversario, del aniversario de Fernando VI, de su onomástica, el año 1756, con las falúas recorriendo el río Tajo, pero con una presa, un espacio, un entorno que hoy pueden visitar, que pueden recorrer
cual si fueran Fernando VI o Bárbara de Braganza, disfrutando de patrimonio, disfrutando de paisaje, de esos valores que intentamos defender también desde la Real Sociedad Geográfica y aprovechando la oportunidad que nos brinda la Semana Cultural de la Ciencia. Muchísimas gracias a todos.